Buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Mundo Seguro. Ya saben ustedes que aquí es donde hacemos grande la letra pequeña de sus pólizas de seguros. Hoy vamos a continuar con el mismo programa que hicimos la semana pasada sobre pensiones, pero en este caso les vamos a explicar las posibilidades que tienen ustedes de ahorro. Buenas noches, Paula. ¿Quién nos acompaña? Pues como no, nos acompañan Rodrigo Vega de Correduría Xenia y Javier Terán del programa de ahorros y finanzas. Pero déjame que diga una cosa, porque seguimos con la campaña de alimentos. Y aquí Rodrigo nos ha traído legumbres, pero tengo que tirar de las orejas a Javier porque no veo nada. No, yo os lo voy a explicar. Yo, el jamón de pata negra quedó en realización. Quedaba feo, ¿no? Ponerlo aquí en pantalla. Yo creo que no, yo creo que luce más aquí, Entonces voy a dejarlo allí y ya lo empezamos a comer luego. No, porque no es para nosotros, es para el banco de alimentos. Si ustedes quieren, bueno, díselo. Pueden venir aquí a la calle Paraíso número 20 a traer, pues, toda ayuda es buena para estas fechas además, así que la aportación cuenta. Muy bien, bueno, pues empezamos con el programa. Por favor, presente, producción, ponernos el vídeo que hicimos. Es el vídeo que hicimos el otro día que salimos. Que seguimos en la calle. ¿Vale? Entonces vamos a ver. ¿Las pensiones van a ser el día de mañana mejor que las actuales? ¿La cosa? Lo veo bastante crudo lo veo. O sea, que cree que va a estar igual ahora que dentro de 5 años. Igual, tiene pinta de que igual mejora, pero muy poco. Entonces dentro de 5 años vamos a estar, los que nos va a tocar, un poco apretados. Por eso igual la gente se anima ahora a hacer planes de pensiones. Bueno, planes de pensiones son un poco engañosos. Yo tengo una experiencia de trabajar en la banca y es un poco engañoso, entonces prefiero no tocar ese tema. ¿Cuáles son los planes de pensiones? Pienso que el plan de pensión es una buena herramienta para la jubilación y más en estos tiempos de incierto futuro con el tema de la bolsa de las pensiones como está. Lo considero una opción importante a considerar y sobre todo las facilidades que está dando el gobierno con el tema del rescate y demás, me parece que es una buena opción, la verdad. Con eso entendemos que cree usted que las pensiones van a mejorar, empeorar, van a quedar igual. Si se refiere a las pensiones del gobierno, la idea es que van a ir a peor. Entonces usted propone que es buena idea hacer un plan de pensiones, ¿verdad? Por supuesto, lo recomiendo. Mira, queremos saber qué opina usted sobre las pensiones. ¿Crees que mejorarán algo el día de mañana, que seguirán igual, en peor? Sinceramente, que sigue igual todo. Va a seguir igual, te lo digo. Estancado, ¿no? Estancado, exactamente. Entonces, ¿usted cree que a lo mejor los planes de pensiones pueden ser una buena alternativa pues para mejorar un poco, Bueno, mira, hay pensiones que la cantidad que metas, claro, a la hora de la verdad después te viene bien, pero bueno, oye. O sea, que tenemos una opinión un tanto pesimista, ¿no?, respecto a las pensiones. Yo sí, sinceramente sí. Mira, queremos saber qué opina usted sobre las pensiones, que mejorarán algo el día de mañana, irán a peor, se estancarán. Yo cada vez pago más, sé que cada vez voy a cobrar menos, soy autónoma, ¿para qué te cuento? No me puedo permitir el máximo, pago el mínimo y me imagino que cuando cumpla 65 años cobraré algo, pero yo creo que menos. O sea, cree que la cosa va a ir a peor, ¿no? Yo creo que sí. Nos están obligando a tener planes de pensiones, a mí ya me queda lejos, pero a la juventud así será. Bueno, esas son las entrevistas que hemos sacado en la calle. Ya ven ustedes que, curiosamente, la última persona que sale en el vídeo es un autónomo y se queja, evidentemente, de este tema. Fíjate lo que dice al final, cada vez pago más y voy a cobrar menos. Y cobro menos, efectivamente. Ese es el tema. Bueno, visto esto, Rodrigo, ¿qué posibilidades o qué sistemas de ahorro tenemos ahora mismo actualmente? Bueno, hay varios sistemas de ahorro. Se diferencian principalmente, sobre todo, por la desgravación fiscal, que puedan tener desgravación fiscal inmediata o no, ¿no? La que tiene desgravación fiscal más famosa es el PPA y los planes de pensiones, el plan de previsión asegurado, ¿no?, que de la base imponible de la declaración de la renta uno se puede deducir una cantidad determinada, ¿vale? Ahora mismo hasta 8.000 euros, creo recordar. Después tenemos unos planes de ahorro que se llaman los PIAs, un plan de ahorro, que tiene una exención fiscal sobre los rendimientos que obtengan, siempre que lo tengas más de 5 años, que el primer pago se haya efectuado antes de 5 años y que se recuperen en forma de renta. Y después, por último, pues tendríamos ya los SIALP, que han surgido hace poco, relativamente poco, que
los cuales solo puedes meter una cantidad determinada hasta 5.000 euros, no puedes meter más de 5.000 euros, y también tienen esa deducción fiscal sobre el beneficio que se obtenga a partir de 5 años. Entiendo que los SIAL, estos es un gobierno que llegó e inventó un nuevo sistema, es que ¿vale? Es muy curioso porque le quitaron la desgravación a los planes de ahorro de jubilación anteriores, ese beneficio fiscal se lo quitaron, y justamente se lo quitan en los planes de ahorro cuando la gente los recuperaba y se podía aprovechar de eso, y lo pusieron nuevamente en los SIAL. Hay tres, entonces, básicamente, 3 sistemas de ahorro. Sí, bueno, hay muchos, pero sí. Sí, ¿se puede pasar de un plan a otro? ¿Y en qué circunstancias? Claro. A ver, se puede pasar de un plan a otro con ciertos matices. Bueno, ella quiere decir que si se puede cambiar de plan, lo que no sé si es con segundas. ¿Se puede cambiar de plan? Se puede. Las mujeres nunca hacen las preguntas porque sí. Sí. O sea, Menos mal que hoy está lejos, menos mal que hoy está lejos. ¿Se puede cambiar de plan? No, ahora contestamos en serio. ¿No? Sí, o sea, lo que no puedes hacer es, no puedes cambiar de un plan el plan de pensiones no lo puedes cambiar hacia un SIAL o un PIAS, eso no se puede hacer. Sí se puede cambiar para otro plan de pensiones Luego hay un cuarto que también yo creo que lo es conocido por todos los telespectadores, que es el PCC, que es el plan calcetín colchón. Es decir, que como todos nuestros telespectadores, sobre todo mayores, saben, un sistema de ahorro casi infalible, excepto que lo sepa el marido, que es, si la cantidad es pequeña, calcetín. Pero ya si la cantidad es grande, colchón, ¿no? Y además, muy importante, no tiene fiscalidad. O dicho de otra forma, Montoro no se lleva nada. Eso es para las jubiladas, ¿no? Claro. Y según la edad, ¿qué plan de pensiones recomendáis? Pues, ¿Qué plan recomendaríais? Él ya nos dejó claro Bueno, pues a ver, los menores de 30 años deberían invertir principalmente en renta variable, porque tienen mucho tiempo para recuperarse. Los menores, los que puedan ahorrar, los que puedan, sí, porque es que la situación hoy en día. Ese menor de 30 años que nos estará viendo y que le sobra dinero, pues que no sabemos quién es, pero bueno, sabemos quién es. Alguien habla. No tenemos una estadística hecha, bueno, yo creo que sí habría, ¿no? Sí, menores de 30 años que ya sean tan pesimistas que empiezan a... Esto es como los seguros de decesos, ¿no? Cuando antes nacías y ya la abuela apuntaba al recién nacido con un seguro que iba incluida una urna, ¿no? Sí, sin embargo, es curioso porque en las entrevistas que hicimos en la calle, las personas mayores no lo veían tan pesimista. Cuanto más joven era la gente, más pesimista lo veía. Además se enfadaban, ¿eh? O sea, es curioso. ¿Será verdad que hay pesimismo y realismo van de la mano? Puede ser. Bueno, estábamos, Rodrigo, que los menos de 30 años, sí, los que puedan ahorrar, esos deben de invertir en renta variable. Es una opinión, está más o menos estudiado. Tienen mucho tiempo para recuperar la inversión y se supone que en renta variable hay horizontes más largos, claro, es más fácil recuperar. Ya si estamos a partir de los 50 o así, recomendado totalmente que se metan en renta fija, porque una mala inversión en renta variable te puede lastrar, puedes llegar a perder dinero para tu jubilación y no está estaríamos hablando ahí a partir de los 55 años más o menos, sí, en un PPA, ¿no? Que sería lo probablemente. Sí. Y entre 30 y 40 y 55, ¿qué les podemos...? Una de las dos opciones, SIAL o PIAS, depende de lo que puedan ahorrar, que tengan en cuenta que el SIAL no permite ahorrar más de 5.000 euros al año. Y el PIAS permite hasta 8.000 con un máximo total de inversión de 240.000 euros. Esa es al final... Realmente yo creo que aquí hay un error que cometen gobierno tras gobierno, ya en algún otro programa lo comentamos, y es que no se apoya fiscalmente estos productos de ahorro y entonces pierden un gran atractivo. Porque si volvemos un poco al problema actual, que la renta fija y la gente mayor es aversa al riesgo, no obtiene rentabilidad, pues si además añadimos que fiscalmente no son atractivos, desde luego no se puede potenciar el ahorro a través de un vehículo de inversión como estos, si no resulta para el espectador, en este caso, ¿no?, como agradable. Bueno, pues les hemos explicado, evidentemente un poco por alto, si quieren más detalles tienen que ir a un profesional como Rodrigo Vega, que se lo explicará mucho mejor. Javier Terán en su programa se lo dirá también, pero bueno, él no les asesorará o no les hará el plan. Esperemos que lo hayan entendido y dejamos esta sección y pasamos a la siguiente sección.
abrimos Paula. la segunda sección y vamos a hablar de un tema, a ver qué opináis, sobre los planes de empresa. Si podéis explicarnos un poco en qué consisten y, bueno, la opinión sobre todo, que es lo que importa al final. Bueno, yo casi voy a intervenir al final, porque los planes de empresa, la pregunta casi... ¿Tienen planes las empresas? Te veo muy pesimista, madre mía, te veo. No, bueno, es que están friendo también a impuestos a las empresas. Sí. Entonces, difícilmente las empresas les queda capacidad para generar ahorro, sí, ¿no? Y pensar en el futuro. No sé, Rodrigo, sí, supongo que... Efectivamente, es eso. Había unos planes de empresa, bueno, había ahí. Bueno, explicamos un poco lo que son los planes. Bueno, más que nada, explica un poco, sí, para que pues nada, más que nada son los planes de pensiones que pueden organizar las empresas para sus trabajadores, ¿vale? Entonces les aportaban dinero a unos planes específicos a los cuales se adherían los trabajadores, incluso los propios trabajadores podían aumentar esa aportación personalmente. ¿Qué pasó con esto? Pues que hace unos años, 2-3 años, empezaron a tener que tributar a la Seguridad Social. Esas aportaciones que se hacen a ese plan tienen que pagar también su 30% de la Seguridad Social, más el trabajador el 6%, 6 y pico % a la Seguridad Social, con lo cual los han recargado y las empresas, el problema que tienen las empresas que los habían hecho antes es que ahora se ven que no pueden seguir pagándolos, porque es que les han aumentado los costes, claro, una barbaridad. Estaban haciendo un favor a los trabajadores, un bien social para sus trabajadores y ahora... Sobre todo, además, quien padece... No. Perdón, poner por favor la foto que tenemos, la foto 1 que tenemos. Ese es un estudio, no es para que ustedes lo vean, aparte que es pequeñito, pero esto es un estudio que hizo... bueno, es que está patrocinado por Ópticas Navarro, sí, porque yo no soy capaz de leerlo, mira que estoy cerca. Bueno, de todas maneras, Cuéntanos qué dice este es un estudio que hizo el SDICEA y el Instituto Complutense de Análisis Económicos y de la Universidad Complutense, y está presentado por Edad y Vida y Vidacaixa, ¿vale? Esto básicamente lo que es un estudio diciendo que si se fomentasen los planes de empresa, el beneficio que tendrían, ¿vale? Ahí está especificado con un sistema como el que tenemos ahora de reparto, que básicamente es que los trabajadores que están en activo pagan las pensiones de la gente que está jubilada, y ya con un sistema de lo que llaman el segundo pilar, que sería que a través de la... Perdón. Ya está Montoro llamándote. No, déjame que me pongo yo si quieres. Estos son es que yo creo que está viendo el programa y quiere opinar, me da a mí que... Son los problemas del directo. Esto es el problema del directo. No, pásamelo. Si le voy a Cristóbal, déjamelo. Perdón. Oye, no hacemos más que hablar de fiscalidad y quiere intervenir. Bueno, bien, básicamente lo que dice es que si se fomentase el sistema de los planes de empleo, habría un beneficio enorme para la tal, porque entre otras cosas, simplemente, si la gente tiene más pensiones, hace más consumo, con lo cual claro, se fomenta. Es una regla de tres muy simple. Aumenta la masa monetaria circulante, que dicho de otra forma, la pasta. Cuando hay un aumento del dinero en los bolsillos de los ciudadanos, se sabe estadísticamente que aumenta el consumo. Nuestros telespectadores que estarán ahora metiendo la mano en el bolsillo, a lo mejor, claro, si ustedes tienen 7 euros, esa es la capacidad que tienen para salir y tomarse unas cañas. Pero claro, si en vez de 7 tienen 70, las posibilidades de tomar cañas son mayores. Esto traducido a millones de espectadores, estamos hablando que el volumen de fondos de activos líquidos va muy en proporción al consumo. Cuanto más dinero líquido hay, más potencial de consumo hay. Esto es aquí y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Bueno, ese es el estudio, lo que viene ahí está bastante estudiado y tal, y es lo que les viene a decir, ¿no? Pero bueno, básicamente, a pesar de todo, repito, no se hace, no sé por qué. Hay también un estudio de KPMG, en el cual dice que el 97% de las empresas cree necesario un plan de jubilación para sus propios empleados. Sin embargo, solo el 22% cuenta con él. ¿Vale? ¿Sabes lo que quería antes añadir? Que quien más sufre estos problemas, sobre todo la liquidez, son las pequeñas y medianas empresas. Porque una Telefónica, una Iberdrola, pues este tipo de compañías tienen más capacidad de generar ahorro que sobre todo empresas de 4, 5, 6, 8, 10 empleados, ¿no? Ahí es donde realmente habría que tener más ayuda. Claro, pero no la hay.
No sé, bueno, ese es el problema. Lo que decías, Rodrigo, si encima fiscalmente las machacan, es un gran problema. Hay otro tema que se está ahora utilizando, que es el tema de las rentas vitalicias garantizadas, que no sé si, Javier, tú en esto a lo mejor eres... Hombre, a mí siempre me gustó tener esto me gusta mucho, renta vitalicia garantizada. Suena estupendo, ¿no? Pero vamos a ver. Claro, habría que empezar por preguntarse, para que a alguien se le asegure de por vida, por eso es vitalicio, una cantidad, alguien tiene que haberse asegurado de que la hucha tenga dinero suficiente para pagar esta renta vitalicia. Entonces, bueno, si es una empresa privada, no sé si te refieres a una empresa privada o... Sí, bueno, la gente, básicamente lo que es estas personas que son mayores de 65 años, que tienen algún bien, una vivienda o lo que sea, y a costa de esa vivienda, un plan de ahorro, lo que sea, les paga una persona. Eso es a lo que me refiero, que los últimos datos... había 13.574 personas mayores de 65 años y con un volumen de 1.200 millones de euros. Hay un problema muy grave, hoy estamos con los problemas, pero bueno, para eso estamos aquí, para desmenuzar la letra pequeña, ¿no? Hay un problema gravísimo entre la gente de cierta edad, porque fijaros lo que ocurre, a veces ya tienen el piso pagado, muchas viudas, y los hijos, no sé si hubo ayer o la semana pasada una serie, la de Aquí no hay quien viva, no sé si lo visteis, donde el hijo estaba intentando, bueno, pues hacer que al padre lo incapacitaran para quedarse con el piso, ¿no? Y esto es una cosa que está basado en hechos reales, es decir, desgraciadamente... la expresión de cría cuervos existe, no sé si lo sabéis, a lo mejor no conocéis casos, yo sí conozco casos, y hay mucha gente mayor que tiene su pisito, muchas viudas tienen su pisito, que podrían hacer una hipoteca inversa, por ejemplo, y que solo tienen 600, 700 euros para vivir, que les quedan a lo mejor todavía 15 años de vida, y que dejando ese piso a una compañía de seguros, por ejemplo, pues se podrían asegurar otros 600 euros mensuales. Eso ya sabéis que va en función de la edad que tenga la persona, va en función de la tasación del piso, ¿no? Entonces, eso sería una renta vitalicia interesante. Sí, sobre eso yo hace años que leí una noticia, y no ríais que esto es verídico. Esto lo hacía ya hace años un abogado francés, esto no recuerdo exactamente, pero igual hace más de 15 años que leí la noticia, y él se dedicaba a ir a gente mayor, si tenían un piso, le pagaba una renta y el piso se lo ponía a su nombre, ¿no? Bueno, pues había una señora que se lo hizo, la señora ya tenía 80 y tantos años cuando se lo hizo, pero esta mujer murió con 120 y algo años. Mala operación, ¿no? Y eran los hijos de este hombre que ya hacía no sé cuántos años también había muerto, que ya había muerto, ¿no? Y estaba pagando, y salió en la noticia precisamente porque era una señora muy mayor cuando falleció y salió en los periódicos y tal. Y digo, decir que si hay algún espectador que nos esté viendo y que tiene un piso en propiedad, un piso o un garaje o un local, ¿no? Y que no tiene descendientes, hay varios bufetes de abogados en Madrid y algunas empresas especializadas que le concederían un préstamo, sería una especie de lo que acabamos de decir, de hipoteca inversa, es decir, ellos se quedarían con el bien y de por vida, hasta el fallecimiento, le garantizan una cantidad. Y no pueden recuperarlo, luego el día de mañana se siempre es reversible la operación. Lo que pasa que pienso yo que en el momento actual que estamos, según está el mercado inmobiliario, está muy porque en el momento en que porque esto de las compañías hubo algún momento en que se hacía más. Cuando el mercado inmobiliario estaba creciendo, tú adquirías el piso con la estimación de que además ese piso cuando se vendiera iba a costar más. Claro. Pero cuando se cambió la torna y los pisos cada vez valen menos, las compañías aseguradoras, por lo menos lo que yo conozco en general y alguna vez lo hemos intentado, ya no entran por ahí. Ya hay muy pocas... pero todavía hay... Hablaremos eso en la siguiente sección. Otro programa, en la siguiente sección. Cambiamos de sección. Pues sobre ese tema que estabas hablando, Rodrigo, de todas maneras, los últimos datos
Curiosamente, sin embargo, parece ser que las compañías están otra vez invirtiendo en algunas ciudades, en algunas ciudades se están, con lo cual a lo mejor ahora empiezan otra vez... Igual están viendo ya recuperación. Aquí en Asturias no... No, aquí en Asturias de momento... De eso tienes experiencia. De eso tengo experiencia. De eso tienes experiencia, ¿no, Paula? Sí. O sea, que no, en Asturias seguimos sin... En Asturias sigue igual. Luego el periódico pone que sí, que subió la venta, pero, sí, pero nada. Pero los pisos no suben cada vez... Y las tasaciones son más bajas. O sea, que hay gente que compró... Bueno, mismamente la zona del nuevo hospital, que la gente compró ahí, compró y... Pensando Paula, que se iba a revalorizar. Con una excepción. Los pisos bajan para todos, para las inmobiliarias, para todos, menos para Hacienda. Porque curiosamente para Hacienda cada vez vale más. Cada vez vale más. Tu piso cada vez vale más y tú lo podías haber vendido por no sé cuánto. Bueno, y el IBI en Oviedo creo que también es muy interesante. También lo que el IBI casi prefería no tocarlo, ¿no? Vale, pero más gravoso aún y además anticonstitucional, porque ya lo han tumbado por sentencia muchos juzgados y el propio Constitucional no, pero el Supremo sí, son las plusvalías municipales que los ayuntamientos pretenden cobrar por viviendas que no solo no subieron, sino que bajaron de precio, ¿no? Esto ha sido... Bueno, pues muy comentado, porque estamos hablando que los ayuntamientos españoles van a perder de ingresar por estas sentencias judiciales más de 3.000 millones de euros que se querían embolsar por hipotéticas plusvalías de inmuebles o de suelo que no se habían producido. Sí. Entonces, bueno, afortunadamente, aunque pensemos que no, yo sigo creyendo que hay justicia. Que la justicia funciona tarde, pero funciona, ¿no? Creo que hay algunas personas por ahí, por alguna parte de España, que últimamente se han dado cuenta de eso. Yo creo que sí. Sí, bueno. Hay algunos que incluso, no sé, igual a lo mejor han cambiado hasta la bandera que llevaban en el reloj. Pero bueno, vamos a seguir a lo que nos atañe, que este tema. Es curioso porque he leído una noticia en estos días que los ahorros familiares han disminuido, a pesar de que los ingresos... ¿En tu casa te refieres? ¿O en tu caso? Según la estadística han disminuido, en mi caso evidentemente... Sí, en el mío sí. Ya tal, en el mío ya llevan hace tiempo, sí. Pero bueno, a pesar de que curiosamente los ingresos sí han crecido, porque bueno, evidentemente aunque los sueldos son bajos, hay más gente trabajando, familias antes... Eran todas las personas que estaban en paro, podían estar en paro, y ahora ya, por desgracia, o sea, sigue habiendo mucha gente, pero evidentemente menos. Bien, curiosamente, ¿sabéis cuándo hubo más ahorros, según estadísticamente? En los años 2011, 2012 y 2014. Bueno, pero eso es... pero eso también está muy comprobado, eso se llama... Está basado en lo que se conoce como sentimiento, yo ahora me voy siempre a lo mío, a la bolsa, ¿no? Lo que se conoce como sentimiento de mercado. Mirad, una cosa muy curiosa que a lo mejor no la pensasteis nunca. Vosotros cuando estáis un día optimistas, y vas por la calle, tú por ejemplo que te gusta la moda, vas por la calle y estás optimista, te han dado una noticia buena, ¿no? Y entras a comprar algo, ¿no? Efectivamente. Y todo te queda bien. Tenemos tendencia más a comprar cosas a caprichos, o a lo mejor un abrigo que te gusta, unas rebajas que ves en un escaparate. Porque el sentimiento que tú tienes de optimismo se traduce en un impulso, ¿no? Esto sociológicamente está muy estudiado. Y, muy curioso, ocurre al revés. Fijaros cómo se sabe que los días grises, lluviosos, y que además te dan una mala noticia, por ejemplo, que te llega una multa que no pensabas y que te quitan 4 puntos, es difícil que luego quieras ir a comprar un par de zapatos, ¿no? Estás en un estado de ánimo... Bueno, pues... un poco ese es el ejemplo. El sentimiento de los mercados está formado por los sentimientos de los individuos. Sí, está porque claro. Cuando se habla de los mercados no existen, existen los individuos, las personas, ¿no? Y voy a hacer como Pedro Sánchez, los compañeros y compañeras, ¿no? Pero mira, yo no te voy a dar la razón, porque mira, sin embargo hay centros comerciales que cuando más venden es cuando... Sí. Pero hay otra variable. Es que da satisfacción, comprar la satisfacción. Pero hay otra variable ahí, que es que vas con los niños, aparcas, te metes dentro, te tomas un helado y compras porque estás en un sitio a gusto, sin prisa, sentado y tal. Pero, bueno, los centros comerciales. De todas maneras, voy a darle muy odiados por los telespectadores varones. ¿Todo entendido? Creo, ¿no? Mira cómo se hace. Sí. Muy odiados. ¿Para qué nos quieren a los hombres? Para tirar por el carrito en el Carrefour.
De todas maneras, tengo que darle la razón a Paula, porque yo me acuerdo de una, además en este caso de una chica, que el mismo día que se quedó en el paro, se fue y se gastó no sé cuánto dinero en ropa y en zapatos. Entonces, la teoría, evidentemente, la estadística, siempre hay algún... Hombre, ahí no lo sé, ese tipo de actuación obedece más a lo mejor a como una venganza, pues ahora mando todo a no sé dónde, ¿no? Hombre, hay gente que cuando está deprimida se toma una copa de vino y hay gente que al revés, o sea que... Bueno, tiene que ver de todo. Y algunos más que una copa se toman la botella entera, por desgracia, con eso. Bueno, pues aunque os parezca mentira, este año, curiosamente, a pesar de que el ahorro en general de los españoles ha bajado, curiosamente las aseguradoras durante los 9 primeros meses del año ha aumentado en un 4,76% el ahorro de tal. Quiere decir de que sí que se están haciendo planes del PPA, el SIA, lo que sea. Se está haciendo. Y se ha llegado... ¿Quieres que diga algún apunte ahí muy...? ¿Sabéis? Por cierto, bueno, dilo y luego... De Mapfre. Se están poniendo bien las acciones de Mapfre para comprar y además me han dicho, apuntar lo que lo digo hoy, me han dicho que a Mapfre le van a hacer una OPA, que como todo el mundo sabe es una oferta pública de acciones y que la pueden comprar, puede venir hasta de Allianz, de Alemania. Estamos hablando de un precio de 2,80 euros. Bueno, fijaros cómo está subiendo últimamente. Yo lo dejo ahí. Bueno, y luego que no digan los telespectadores que no decimos noticias interesantes. Mucho bocado, me parece a mí. Bueno, precio de Mapfre en estos momentos 7.700 millones de euros. Para Allianz es una bicoca. Bueno, oye, ustedes sabrán, mañana por la mañana en el banco ya esto no es mañana, pero estamos hablando de los próximos acciones. 6 meses. Hay que comprar las acciones. De aquí a 6 meses puede haber una OPA. Bueno, no lo sé. Yo me desvinculo de la opinión. No quiero responder. Es una opinión de responsabilidades después profesionales. Y si acierto. Vale. Bueno, pues como siempre vamos a ponerles una declaración de un accidente. Por favor, ponerla. ¿Qué os parece esta declaración? Bueno, lo leemos porque hay espectadores que están sentados al otro lado de la habitación. Le leemos, Paula. Yo me gusta más que lo lea Paula. Venga, cuando llegué al cruce apareció de pronto una señal donde nunca había habido una señal de stop. Antes y no puede parar a tiempo. O sea que las señales son como las columnas de los garajes. Eso, es que se mueven. Dependiendo de la hora a la que llegues al garaje, están colocadas en otro sitio, ¿no? A esta persona le pasó que la señal de esto se le apareció de repente. Esto es verdad, ¿no? Esto es un parte de un accidente. Estos partes, aunque ustedes no se lo crean, son partes reales de accidentes. Son partes reales de accidentes. En este caso, pues me supongo que sería... Bueno, a mí me pasó... En Oviedo, yo tenía antes la oficina en General Elorza, abajo, en Oviedo, y la calle, no recuerdo cómo se llama, pero yo bajaba todos los días por una calle. Y llegó un día, me meto por la calle y cuando me doy cuenta, esa misma mañana la habían cambiado y era dirección prohibida y bajé toda la calle sin darme cuenta. Pero peor fue otra vez, ¿os acordáis cuando Pumarín era de ida y vuelta aquí en Oviedo? Eso hace ya tiempo. Hace ya años. Bueno, pues un día, bajando de Foncalada, bajaba un coche de la Guardia Civil, estaba en el cruce, porque estaba la Policía Municipal, para indicarles a todos los que estaban acostumbrados a coger Pumarín, que no la cogiesen. Bueno, pues baja un coche de la Guardia Civil, un Land Rover, a toda pastilla, con la sirena que iría al cuartel nunca corre. De tal... ¿no? Iba con la sirena, se ve que iba al cuartel tal, y se mete Pumarín abajo en dirección prohibida. Y el policía de la que estaba ahí, el municipal, se quedó con... ¿Qué hago? No sé qué. Al cabo de un rato montó en la moto y salió corriendo detrás del coche. Claro, se ve que el policía tampoco, bueno, pues a este pobre hombre, pues se ve que le pusieron una señal de esto. Había otra muy buena que decía, era algo así como, se movía como loco por la carretera, así que no pude hacer otra cosa que atropellarlo. Sí, bueno, más o menos el que pusimos el otro día, que era, hice varias maniobras hasta que tal, ¿no? Pero bueno, esto de la Guardia Civil, la verdad es que la cara del policía municipal, porque se quedó mirando encima para todo el mundo, como diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Lo voy, lo multo, lo dejo bajar? Salió detrás. Creo que si van en el ejercicio de sus funciones no hay capacidad de multa.
Bueno, no lo sé, pero bueno, la verdad es que se tiró. A mí porque no me vieron, evidentemente, si no a mí me hubiese multado. Aunque hablando de multas, sabes que en Cataluña se ha multado la policía municipal de... No me recuerdo ahora qué pueblo, lo escuché. Multó a los Land Rovers de la Guardia Civil por estar mal aparcados. Sí, la policía cuando municipal. estaban haciendo un registro, no sé qué. Sí, mientras hacían un registro. Es curioso. Curioso la venganza, ¿no? Bueno, eso es el tema. Tú no quieres hablar de ello, ¿no? No, dejémoslo. Porque tú no eres muy de Carles Puigdemont. Sí, debo tener algo de pariente con él. ¿Tienes alguna afinidad? Sí. Bueno, dejémoslo estar, que está el señor muy bien ahí, además ahora que quiere hacer... No, pero va a venir, ¿no? Va a venir. No sé, porque se va a hacer independiente de Europa, no sé a dónde va a ir. No sé. Bueno, si no me falla a mí la información, almendro, ¿no? viene os voy a decir además cuándo. Porque claro, este no da puntada sin hilo, viene para la lotería. O sea, va a venir el día 22. A votar, ¿no? Bueno, va a venir el día 22. Bueno, pues... Señores, tenemos que dejarles, espero que pasen ustedes esta semana un poco atípica con estos días de fiesta y de puente, el que pueda disfrutarlo que lo disfrute, el que no, que quede por aquí por Asturias, que estamos en el paraíso... Trayendo alimentos, Sí. Ah, muy bien, Paula. Estamos en el paraíso natural y demás, pues nada, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.